Buenas tardes o buenas noches. Quiero seguir compartiendo con ustedes el Evangelio de Mateo, especialmente el Sermón del Monte. Intentar encontrar allí algunas enseñanzas, lecciones para nuestra vida hoy, que a través de este maravilloso discurso, el Señor Jesús o Mateo nos quiere dejar guiado por el Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos viendo el inicio del Sermón del Monte. Estuvimos viendo la introducción, por decirlo de alguna manera. Si uno pudiera resumir qué es el Sermón del Monte, es lo que Jesús plantea de una forma de vivir en el mundo que va a traer florecimiento ahora y en el reino venidero. Por supuesto, es una frase muy resumida. El Sermón del Monte tiene joyas a través de todo el sermón. Yo espero que ustedes lo hayan leído y lo puedan volver a leer todas las veces que sea necesario. Decíamos que hay un versículo bisagra de este sermón, el Sermón del Monte, y es el versículo 20. Lo voy a leer antes de ir al capítulo 6. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesús, a través de este versículo, a través de esta frase, pone en contexto cómo es que Él espera que vivamos. Y a los que estaban escuchando en aquel tiempo fue de gran impacto esta frase, porque los fariseos eran realmente personas respetadas. Más allá de lo que nosotros hoy día entendamos como eran los fariseos, a alguien que hace una cosa y dice otra, o dice una cosa y hace otra, se le dice, este es un fariseo. Pero en aquel tiempo eran muy respetados, eran personas que conocían la ley. Dentro de los fariseos estaban los escribas. Hubo al menos dos que siguieron a Jesús, fueron discípulos fieles del Señor Jesús, Nicodemo uno y José de Arimatea otro. Conocían muy bien la ley, pero había algo en ellos que el Señor Jesús denunció, que el Señor Jesús llamó a no hacer. Y esto era efectivamente lo que acabo de decir. Como dice Mateo 23, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y allí en Mateo 23 el Señor Jesús los trató varias veces de hipócritas. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús pronunció esta frase, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para quienes escucharon, debe haber sido de gran impacto, porque se deben haber preguntado, bueno, si los fariseos no pasan eh, la vara, si tenemos que cumplir por sobre la justicia de los fariseos, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y a lo largo de Mateo, no solo en el Sermón del Monte, el Señor Jesús va a explicar que esto es una justicia interna, una justicia que tiene que ver con el corazón, no una justicia externa. Y pusimos de ejemplo a José, el esposo de María, que dice que como era varón justo, no quería infamarla. Era un hombre que tenía todo a su favor, por decirlo de alguna manera, para aplicar la ley. Sin embargo, él, en vez de aplicar la ley, aplicó misericordia. Y lo que yo quiero compartir con ustedes ahora es el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús pone en términos prácticos lo que es esta justicia. Lo lleva a la vida práctica. Lo lleva a la vida práctica de aquel tiempo en las tres áreas de la devoción, que eran las más importantes, y nos va a servir a nosotros también para entender cómo es
que funciona en términos prácticos esta justicia interna. Así que les invito a Mateo, el capítulo 6 y el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 21. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra para provecho de todos los que aquí estamos. Fíjense ustedes que el capítulo 5 termina con un llamado del Señor Jesús a ser perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la referencia a la que nos lleva este versículo suele ser una referencia al Levítico, que dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sin embargo, y posiblemente en sus Biblias aparece esa referencia. Si yo la busco aquí en mi Biblia, posiblemente aparezca Deuteronomio 18:13. Sin embargo, aquí el Señor Jesús ocupa otra palabra, no ocupa la palabra santo, ocupa la palabra perfecto, y es una palabra que tiene que ver con alguien que no tiene el corazón dividido. Esta palabra, teleios, es una palabra que da cuenta de eso, da cuenta de alguien que no tiene, como se dice habitualmente, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Alguien que tenía un corazón dividido, por lo menos para mí el mejor ejemplo de alguien que tenía el corazón dividido fue el joven rico. El joven rico le dice al Señor Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es un hombre piadoso.
al menos así lo decía. Era un hombre principal, era un hombre rico, era un hombre respetuoso, porque dice la historia que se arrodilló frente al Señor Jesús en señal de respeto. Era alguien que a los ojos de los demás, incluso a los ojos de los discípulos, era alguien que tenía todo el favor de Dios. Sin embargo, dice Mateo que se fue triste porque tenía muchas posesiones, es decir, tenía el corazón dividido. Y a continuación de ese versículo, en el capítulo 6, lo que el Señor Jesús hace es presentar los tres ámbitos más importantes de la piedad en la sociedad judía. Y eran ámbitos en donde posiblemente también hoy día más de alguno busca ser reconocido. Y esto es muy contradictorio porque en ámbitos de la piedad uno podría esperar que alguien que lo hace lo haga de corazón, ¿no? Orar, dar limosna y ayunar. Sin embargo, por eso mismo es que el Señor Jesús pone estos tres ejemplos, porque incluso en ámbitos de la piedad en ese tiempo y hoy día pueden estar manchados por el orgullo. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere presentar como ejemplo, cómo se ve la justicia que Dios espera en estos tres ámbitos. Cómo se veía en aquel tiempo la justicia que Dios espera o esperaba de los hombres en estos tres ámbitos y cómo se vería hoy día también. Voy a leer una cita de un autor que dice: los humanos somos una raza de lo más extraña. Oímos hablar de elevados mandatos morales, vislumbramos un poquito de la belleza genuina de la santidad perfecta y luego prostituimos la visión al pensar en cuánta estima nos tendrían los demás si nos comportamos así. Cuando uno piensa en la santidad, muchas veces uno puede caer en el error de pensar que si uno vive así, va a ser alabado a los ojos de los demás, va a ser reconocido. Por lo tanto, cosas que son sublimes, nosotros, como dice el autor aquí, las prostituimos con nuestra propia visión. Vamos entonces a estos tres ejemplos de la vida piadosa y qué lección nos pueden dejar a nosotros hoy día. La primera parte de este capítulo, el primer versículo, por decirlo de alguna manera, es la introducción a estos tres ámbitos de la vida piadosa. Y esta introducción es una advertencia. Esta sección, que para muchos es la sección central del sermón. Piensen ustedes como una cebolla a la que uno le va sacando capas y llega al corazón. El sermón, Mateo es un escritor muy estructurado, y el sermón está escrito también de esa manera. Y aquí está la parte central, y la parte central del sermón para muchos es el Padre Nuestro. Y esta sección, la que acabamos de leer desde el versículo 1 del capítulo 6 hasta el versículo 21 del mismo capítulo, parte con una introducción y termina con una conclusión. La introducción es una advertencia y la conclusión también es una advertencia. Y luego vienen los tres ámbitos de la vida piadosa de los judíos de aquel tiempo. ¿Cuál es la introducción y la advertencia? La advertencia es: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y ojo que aquí no le está escribiendo a los fariseos. Es más, cuando ocupa la palabra hipócrita, no la dice en relación con los fariseos. Podía ser cualquiera de nosotros. Y aquí está la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Y cómo termina la
sección también con una advertencia: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y son advertencias serias. La última advertencia, o la advertencia que cierra, dice que allí donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Por lo tanto, aquí el Señor Jesús quiere poner, con estos tres ejemplos, cómo se ve lo interno con lo externo, cómo se ve la justicia interna de la que hablaba en el versículo 20, con aquellas cosas que él denuncia de los fariseos cuando dice allí en Mateo 15: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor Jesús fue duro con aquellos hombres. Les habló de sepulcros blanqueados, habló de personas que externamente se veían muy bien, pero internamente él sabía, porque, como dice Juan, él no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre, porque él lo conocía todo. De la misma manera hoy día, él conoce qué hay en nuestro corazón, él lo sabe. Por lo tanto, a él no lo podemos engañar. Y aquí van los tres ejemplos. El primero de ellos, la limosna. ¿Qué dicen? Tengamos en mente la advertencia. La advertencia es: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Primer ejemplo de la vida piadosa en el ámbito de la devoción. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso era lo que hacían habitualmente. Publicaban la limosna, publicaban el beneficio, publicaban lo que hacían. Un hermano una vez le escuché que decía que posiblemente los judíos daban mucho, mucho, mucho más de lo que cualquiera de nosotros hoy día podría dar. Eran de verdad generosos. Eh, y aquí no está hablando de ofrendas, está hablando de limosna. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Especialmente asociado a los pobres. El Señor Jesús dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Ellos tenían el ejercicio, los fariseos tenían el ejercicio de ser muy generosos. ¿Cuál era el gran problema? Que lo hacían publicar. Publicaban su devoción. Y el Señor Jesús dice: cuando puedes dar limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí el Señor Jesús pone el primer contraste entre lo secreto y lo público, entre lo interno y lo externo, y es así como se va a desarrollar permanentemente el Evangelio de Mateo, lo que él ve y lo que ve la gente. Por eso la advertencia al inicio: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, porque si ustedes publican, si ustedes tocan bombo, tocan trompeta, ya tienen su recompensa. Me acuerdo del Señor Jesús hablando de la viuda. Solo el Señor Jesús vio cuánto echó la viuda, y él se dio cuenta que la viuda había echado todo cuanto tenía. Sin embargo, todos los que habían pasado antes habían echado de lo que les sobraba. Y aquí está el primer ejemplo, y puede ser que nosotros podamos caer en lo mismo, en presentar una justicia externa para ser visto de los demás, en presentar nuestros logros, en presentar nuestra propia justicia. Justicias que la palabra de Dios dice que delante de Dios no sirven. Todas nuestras justicias, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. ¿Podemos nosotros engañar a Dios con eso? A los hombres posiblemente podamos sorprender y podamos generar admiración, pero delante de Dios
Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, allí está la primera advertencia asociada a una de las tres áreas de la piedad de los judíos de aquel tiempo. La segunda advertencia tiene que ver con la oración. Y dice así: cuando ores, ojo, que es interesante que el Señor Jesús dice, ¿cuándo pues? En cada una de las tres aparece esta expresión, ¿cuándo? El Señor Jesús está asumiendo que lo hacían. No les dice, ustedes den limosna, no les dice, ustedes oren, no les dice, ustedes ayunen. El Señor Jesús dice, ¿cuándo lo hagan? Él asumía que lo hacían, pero podrían haberlo hecho por los motivos equivocados. ¿Y cuál sería el motivo equivocado? Para ser visto de los hombres. En el caso de la oración, para ser escuchado de los hombres. Vamos a la oración y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Aquí viene una pregunta. ¿Quién sería un hipócrita? ¿Qué sería un hipócrita? Yo anoté una pequeña definición. Alguien que es justo en la conducta externa, pero lo hace por motivos equivocados, con un corazón equivocado. Entonces el Señor Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Al igual que el de la limosna, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Segundo ámbito de la vida piadosa de los judíos, en los cuales ellos corrían el riesgo de hacer la oración para ser vistos. Y el Señor Jesús no solo les advierte, sino que da detalles. Dice, porque los hipócritas, ni siquiera dice de los fariseos, dice de los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Vamos a Lucas, el capítulo 18. Lucas, el capítulo 18. Ahí hay un buen ejemplo de un hombre que fue al templo a orar. Lucas 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí hay un ejemplo de un hombre que oraba para ser visto de los hombres. Oraba, es más, Lucas dice que oraba consigo mismo, o sea, la oración ni siquiera llegaba al techo. ¿Y qué decía? Daba cuenta de lo que él era, de quién era, de lo que él hacía y de cuál era su piedad. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, los demás son ladrones, yo no. Los demás son injustos, yo no. Los demás son adúlteros, yo no. Y ni siquiera soy como este publicano. Ayuno 2 veces al día, o sea, 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y ¿saben qué? Yo creo que ellos lo hacían. En verdad lo hacían. Ellos en verdad ayunaban. Ellos en verdad diezmaban.
ellos en verdad daban limosna, pero posiblemente muchos de ellos lo hacían por los motivos equivocados, y en este caso el motivo equivocado sería para ser vistos de los hombres. A continuación viene el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte tiene, no me voy a detener, perdón, en el ejemplo de la oración, no me voy a detener en el ejemplo de la oración, pero también tiene una estructura muy linda porque tiene una introducción. La introducción al Padre Nuestro, o al ejemplo de la oración, es el versículo 7 y el versículo 8, y dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Allí está la introducción a el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro parte en el versículo 9, cuando el Señor Jesús dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Allí termina el Padre Nuestro, y ahí viene la conclusión, o de alguna manera también la explicación de esta hermosa oración: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esta parte es una parte muy dura. No es algo que se deba pasar tan rápido. La conclusión de el Padre Nuestro, porque dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El apóstol Pablo en el libro de Éfeso dice, y da el parámetro como debemos perdonar, así como Cristo nos perdonó también a nosotros. Así que aquí hay un buen ejemplo de cuál debe ser nuestra forma de comportarnos con los demás. Hay algo interesante también en el sermón, en el Padre Nuestro, porque en la oración, en el ejemplo oración, habla de nuestros. Mire, lo repite 4 veces: nuestro, nuestro, nuestras y nuestros. Está hablando de alguien que evidentemente vive en comunidad, no vive solo. El versículo 9 dice, cuando comienza la oración: Padre nuestro. En el versículo 11 dice: el pan nuestro. En el versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas. Y en el versículo 12 al final: perdónanos, perdonamos, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Evidentemente, nosotros los cristianos vivimos en comunidad y debemos comportarnos de esa manera para su gloria. Continuamos en el versículo 16 con el ayuno. Más cuando ayunéis, o cuando ayunéis, el Señor Jesús también asume que lo hacían. Bueno, acabamos de leer del fariseo que dice que ayunaba 2 veces a la semana. No sé si alguno de ustedes, no me respondan, no sé si alguno de ustedes ha ayunado alguna vez, pero aparece en el Nuevo Testamento, aparece en el Antiguo Testamento también, aparece el ayuno. Bueno, en una práctica de la piedad judía de aquel tiempo, y el Señor Jesús la toma para presentar lo que es la justicia interna con la justicia externa. Cuando ayunéis, no seáis austeros
como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, por decirlo de alguna manera, estar 24 horas sin comer, o las horas que sean. Aquí no estamos hablando del ayuno que se habla tanto hoy día, que tiene que ver con una práctica alimenticia más que una práctica de devoción. Imagínense un judío habiendo ayunado y sin que nadie se entere. Era como extraño. Como que ellos querían que se enteraran. Como que el ayuno no tenía sentido si no era publicado. El ayuno no tenía sentido si no lo sabían los demás. Lo mismo con la oración y con la limosna. Por eso el Señor Jesús advierte que aquellos que ayunaban, dice que demudaban sus rostros para mostrar a los hombres que ayunaban. De cierto os digo, y lo dice también en la oración y en la limosna, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, dice él, por el contrario, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ¿saben qué? Yo vuelvo a leer estos pasajes, en Guayeco los estudiamos hace 2 o 3 meses atrás, y yo vuelvo a leer estos pasajes y pienso en lo difícil que es. Es muy fácil leerlos, es muy fácil decir, bueno, pero ¿quién, quién en verdad haría limosna o haría oración o haría ayuno para ser visto de los hombres? Y no sería tan difícil buscar en nuestra historia y encontrar un punto en nuestra vida, o más de un punto en nuestra vida, en donde alguna de estas cosas las hicimos para ser vistos de los hombres. ¿Cuántas oraciones serían tan distintas si en verdad nos centráramos en que le estamos hablando a Dios? Si bien es cierto, aquí está hablando, o se podría entender que el Señor ve en lo secreto, pero está hablando de oración pública. Y en oraciones públicas hay más gente que escuchan y cuesta abstraerse de esa realidad, cuesta abstraerse de pensar que hay más gente escuchando. Sin embargo, nuestra oración debería ser centrada en Dios, hablándole a Dios a través del Señor Jesús, sabiendo que estamos hablando con Él. Y por eso la advertencia, no solo respecto a la oración, sino también respecto de la limosna, aquellas cosas que hacemos, porque tenemos un corazón que ha sido transformado, porque el amor de Dios está en nosotros, porque somos invitados a amar a nuestros hermanos, somos invitados no solo a hacer el bien a nuestra familia en la fe, sino que también dice que a todos los hombres, que nuestra misericordia sea conocida por todos. Y, y deberíamos hacerlo sabiendo que de parte de Dios vamos a tener recompensa, porque así lo dice. Lo dice en cada uno de estos 3 ejemplos. Habla de recompensa. Y así deberíamos vivir nosotros, sabiendo que estamos a la luz de Dios, sabiendo que estamos a sus ojos, y que Él recompensará, y que Él no es injusto, y que Él es justo para dar a cada uno según su obra. Pero la advertencia es clara, y aparece en el versículo 1 y se vuelve a repetir en cada uno de los ejemplos: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de los hombres. Y estamos viviendo en tiempos, posiblemente hoy más que antes, en donde todo es publicable, en donde podemos caer en publicar nuestra justicia. Y no solo estoy hablando de redes sociales, estoy hablando en general de la vida, en donde buscamos que otros conozcan lo que nosotros hacemos, o que otros nos aplaudan por ser justos, o que otros nos aplaudan por ser dadivosos. Y eventualmente también porque estamos ayunando. Yo sé que en nuestras iglesias no es común esta práctica de ayunar,
Yo conozco algunas iglesias donde sí lo hacen, y los motivos por los cuales lo hacen son muy nobles delante de Dios. Mi mamá estuvo muy, muy grave en Santiago el año 2006, y después que se recuperó y volvió a casa, un hermano a la iglesia donde asistía mi papá, una iglesia pentecostal, después de mucho tiempo me dijo: ¿sabe qué? Nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana a orar por su mamá. Y eso tenía gran valor. Me lo contó después, no me lo contó durante. Por lo tanto, Dios ve eso, pero muchas veces nosotros caemos en la tentación de ser vistos de los hombres. Respecto de la limosna, dice, para ser vistos de los hombres, respecto, o para ser alabados por los hombres. Respecto de la oración, dice, para ser vistos de los hombres, y respecto del ayuno, dice, para mostrar a los hombres que ayunan. Por lo tanto, nosotros podríamos caer en nuestra vida en intentar mostrar lo que somos a los hombres, que es la frase que se repite en cada uno de estos tres casos. ¿Cómo termina esta sección? Termina con la conclusión, que también es una advertencia. Cuando ayuné, es en la última, y después dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Una advertencia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener la recompensa de los hombres? ¿De qué sirve tener la alabanza de los hombres? ¿De qué sirve ser reconocido en este mundo? Y esa es la advertencia: no hagan tesoros, no busquen hacer ese tipo de tesoros en la tierra, porque todo eso va a pasar, porque nada de eso va a quedar. No os hagáis tesoros en la tierra. De alguna manera está poniendo el ejemplo, o nos está haciendo pensar de un depósito en el cielo y no un depósito en la tierra. Un depósito donde efectivamente va a tener intereses reales, y no un depósito en la tierra donde todo se va a perder. Un depósito de aquel que puede recompensar verdaderamente. En un pasaje se habla de quién se debe temer. Dice el Señor Jesús: no temáis a los que matan en el cuerpo, teman más bien a aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, y la mirada está en hacer tesoros en el cielo, si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque allí donde esté vuestro tesoro, allí también estará, o allí estará también vuestro corazón. Y esta es una advertencia seria también para nosotros, de perder el tiempo buscando alabanza espuria, alabanza que no tiene sentido, buscando reconocimiento que se perderá. Y deberíamos centrarnos en saber que Dios nos está mirando. No, no podemos dejar de hacer esto. La advertencia no era a dejar de hacerlo porque se estaba haciendo mal. La advertencia era hacerlo bien. La advertencia era dar limosna, pero sabiendo que Dios la iba a ver aunque nadie lo vea. La advertencia era orar delante de Dios aunque nadie me escuche. La advertencia era ayunar aunque en mi rostro y en la barba en aquel tiempo y en el pelo no se note. Posiblemente muchos de ellos no se les notaba, pero buscaban la ocasión para deslizar algún comentario que diera a entender
estaban ayunando. Y este riesgo, hermanos queridos, lo podemos correr también nosotros hoy día. Una forma de vivir en el mundo que trae florecimiento ahora y en el reino venidero. Es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, que en nosotros pueda haber una justicia interna, porque esa es la que Dios ve, y no una justicia externa, aquella que ven los demás, pero en el interior no hay nada. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias.